Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en los caminos solitarios, en esas noches oscuras donde la luna se esconde y solo quedan las sombras. Muchos dicen que son cuentos, historias inventadas para asustar, pero hay quienes lo han vivido, quienes han visto lo que no debían ver, y cuando eso pasa, la vida ya nunca vuelve a ser igual. Esta historia pasó hace algunos años en el estado de Tabasco, y aunque muchos no quieren creerla, los que conocieron a Roberto saben que es verdad. Roberto era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ganarse el sustento. Tenía 35 años y llevaba más de 10 manejando su camioneta de carga por los caminos de Tabasco. Transportaba maíz de un pueblo a otro, y conocía cada curva, cada bache, cada árbol de esas carreteras. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero siempre amable con la gente que se encontraba en el camino. La camioneta iba cargada hasta el tope. Las bolsas de maíz estaban bien amarradas en la parte de atrás, y el motor ronroneaba con ese sonido familiar que a Roberto le daba tranquilidad. Eran casi las 10 de la noche cuando dejó el último pueblo con luz eléctrica. A partir de ahí solo había oscuridad, tierra y árboles a los costados del camino. El cielo estaba nublado, sin estrellas ni luna. Los faros de la camioneta eran lo único que iluminaba el camino polvoriento. Roberto encendió el radio, pero solo se escuchaba estática. En esos lugares alejados, las señales no llegaban bien. Apagó el radio y siguió manejando en silencio, concentrado en el camino que conocía de memoria. Llevaba como media hora en ese tramo solitario cuando algo llamó su atención. A lo lejos, en la orilla del camino, vio una figura. Al principio pensó que era un árbol, o tal vez un animal, pero conforme se acercaba, la figura tomó forma. Era una persona, una mujer, parada completamente quieta en la orilla de la carretera. Roberto sintió un escalofrío. No era normal ver a alguien en ese lugar, a esa hora de la noche. El pueblo más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. Pensó que tal vez la mujer necesitaba ayuda, que quizás su carro se había descompuesto, o algo así. Era un hombre de buen corazón, y no podía simplemente pasar de largo sin preguntar si todo estaba bien. Disminuyó la velocidad y se fue acercando despacio. La mujer seguía inmóvil dándole la espalda. Llevaba un vestido largo y oscuro que casi tocaba el suelo. Su cabello era negro y largo, tan largo que le llegaba hasta la cintura. Roberto detuvo la camioneta a unos metros de distancia y bajó el vidrio de la ventana. «Buenas noches, señora», dijo con voz amable. «¿Se le ofrece algo? ¿Necesita ayuda?» La mujer no respondió. No se movió ni un centímetro. Roberto sintió que algo no estaba bien, pero insistió. Tal vez no lo había escuchado. «Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita que la lleve a algún lado?» Fue entonces cuando la mujer comenzó a moverse. Lentamente, muy lentamente, empezó a girar su cabeza. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo extraño en la forma en que se movía, como si sus huesos crujieran con cada movimiento. Cuando finalmente volteó por completo, Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lo que vio no era un rostro humano. Era algo retorcido, horrible, con ojos completamente negros que parecían dos pozos sin fondo. La piel era grisácea y arrugada, llena de manchas oscuras. La boca estaba abierta en una mueca grotesca, mostrando dientes amarillentos y desiguales. Y lo peor de todo era esa mirada, esos ojos vacíos que lo miraban fijamente, como si pudieran ver directo a su alma. Roberto no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con toda su fuerza y la camioneta salió disparada, levantando una nube de polvo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaban mientras agarraba el volante con fuerza. No podía dejar de pensar en esa imagen, en ese rostro horrible que había visto. ¿Qué demonios era eso? Manejó sin parar durante casi una hora.
sin atreverse a mirar por el espejo retrovisor. Solo quería alejarse de ese lugar, poner la mayor distancia posible entre él y esa cosa. Cuando finalmente vio las primeras luces de un pueblito pequeño, sintió un alivio enorme. Eran casi las 11:30 de la noche. El pueblo estaba prácticamente dormido. Solo había algunas casas con luz. Roberto decidió que no iba a seguir manejando esa noche. Lo que había visto lo había dejado muy alterado. Encontró un lugar tranquilo cerca de la plaza del pueblo. Estacionó la camioneta y decidió que dormiría ahí arriba, en la cabina. Había hecho eso muchas veces antes en sus viajes. Reclinó el asiento lo más que pudo, se puso una chamarra sobre el pecho y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro horrible volteando hacia él. Trataba de convencerse de que había sido su imaginación, que la oscuridad y el cansancio le habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo de su corazón, sabía que lo que había visto era real. Pasó 1 hora, tal vez 2. Roberto estaba en ese estado entre dormido y despierto cuando algo lo hizo abrir los ojos de golpe. Un sonido que venía de afuera. Pasos lentos sobre la tierra. Se incorporó en el asiento y miró por el parabrisas. El pueblo seguía en silencio, las calles vacías. Pero a lo lejos, como a unos 50 metros de distancia, vio una figura. Era la silueta de una persona, parada completamente quieta bajo la tenue luz de un poste. Roberto sintió que el estómago se le retorcía. Era ella, la misma mujer del camino, el mismo vestido largo y oscuro, el mismo cabello negro que caía como una cascada. No puede ser, susurró Roberto para sí mismo. No puede ser la misma, es imposible. Pero en su interior sabía que sí era ella. No sabía cómo había llegado hasta ahí, cómo lo había seguido, pero era ella. La figura comenzó a moverse, acercándose lentamente a la camioneta. Cada paso era lento y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Roberto sintió el pánico apoderarse de él. Buscó las llaves en el contacto con manos temblorosas, pero las dejó caer al piso. Se agachó rápidamente a recogerlas, y cuando volvió a mirar hacia adelante, la mujer estaba mucho más cerca, tal vez a 20 metros. Logró meter la llave en el contacto, pero estaba tan nervioso que la camioneta no arrancaba. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El motor hacía un ruido, pero no encendía. Roberto golpeó el volante con frustración y volvió a mirar hacia adelante. La mujer estaba ahora a solo 10 metros. Roberto podía verla mejor ahora. Su forma de caminar no era normal. Era como si flotara sobre el suelo, como si sus pies no tocaran realmente la tierra, y sus brazos colgaban a los costados de una forma extraña, como si no tuvieran huesos. «Arranca, por favor, arranca», rogó Roberto mientras giraba la llave una vez más. La mujer llegó hasta el frente de la camioneta y se detuvo. Roberto podía ver su silueta recortada contra la luz del poste. Lentamente, comenzó a inclinar la cabeza hacia un lado, en un ángulo antinatural. Y entonces comenzó el sonido. Era una risa, pero no era una risa normal. Era un sonido agudo, desgarrador, que parecía venir de las profundidades del infierno. Era una mezcla de carcajada y llanto, de dolor y locura. El sonido llenó toda la cabina de la camioneta, penetrando en los oídos de Roberto como agujas. Roberto se tapó los oídos con las manos, pero el sonido no disminuía. Era como si viniera de todas partes a la vez, y la mujer seguía ahí parada, con la cabeza inclinada, haciendo ese ruido horrible que le helaba la sangre. En un último intento desesperado, Roberto giró la llave con toda su fuerza, y esta vez el motor rugió. Sin pensarlo 2 veces metió reversa y pisó el acelerador. La camioneta salió hacia atrás derrapando sobre la tierra. Cuando miró de nuevo hacia adelante, la mujer ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Roberto no esperó ni un segundo más. Dio vuelta a la camioneta y salió del pueblo a toda velocidad. Su respiración era agitada, el sudor le corría por la frente. No entendía qué era lo que le estaba pasando. ¿Cómo era posible que esa cosa lo hubiera seguido hasta el pueblo? ¿Qué era esa mujer o lo que fuera que había visto? Manejó sin rumbo fijo durante horas.
solo queriendo alejarse lo más posible. No quería detenerse, no quería cerrar los ojos. El miedo lo mantenía completamente despierto. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, Roberto sintió que podía respirar de nuevo. La luz del día siempre hacía que todo pareciera menos aterrador. Llegó a otro pueblo pequeño cuando el sol ya estaba saliendo. Era un lugar tranquilo, con casas sencillas y gente que comenzaba a salir a la calle para empezar su día. Roberto estacionó la camioneta cerca de una tiendita y se bajó con las piernas todavía temblando. Necesitaba hablar con alguien, contarle a alguien lo que había visto. Sentía que si lo guardaba para sí mismo, se volvería loco. Entró a la tiendita y vio a una señora mayor detrás del mostrador. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un chongo y una sonrisa amable en el rostro. Estaba acomodando unas latas en un estante. «Buenos días, joven», dijo la señora al verlo entrar. «Se ve usted muy cansado. ¿Gusta un café?» Roberto asintió con la cabeza. «Sí, por favor, y discúlpeme, señora, pero necesito contarle algo. Algo muy extraño me pasó anoche». La señora, que se llamaba Licha, le sirvió un café caliente y se sentó a escuchar. Roberto le contó todo. Le habló de la mujer en el camino, de ese rostro horrible que había visto, de cómo lo había seguido hasta el pueblo, de esa risa aterradora. Conforme hablaba, notó que el rostro de la señora Licha se iba poniendo cada vez más serio. Cuando Roberto terminó de contar, hubo un silencio largo. La señora Licha lo miraba con una expresión de preocupación profunda. «Ay, joven», dijo finalmente moviendo la cabeza de un lado a otro. «Lo que usted vio fue la bruja del camino. Muchos la han visto por esos rumbos. Es algo muy malo, muy peligroso». Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿La bruja del camino? ¿Qué es eso?» «Es una cosa que aparece en los caminos solitarios de noche», explicó la señora Licha con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. «Nadie sabe bien qué es o de dónde salió, pero dicen que le gusta acechar a los que viajan solos. Si la ves una vez, te marca, y si vuelves a pasar por el mismo lugar de noche, ella regresa. Y cuando regresa la segunda vez, ya no te deja ir». «¿Qué quiere decir con eso de que no te deja ir?», preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. La señora Licha lo miró directo a los ojos. «Quiero decir que la gente que la ha visto 2 veces en el mismo camino no vive para contarlo, joven. Usted tiene que escucharme bien. No vuelva a pasar por ese camino de noche. Nunca más. Busque otra ruta, aunque le tome más tiempo. Pero por nada del mundo vuelva a pasar por ahí cuando ya sea de noche». Roberto sintió que un peso enorme caía sobre sus hombros. Quería creer que la señora estaba exagerando, que eran solo historias de pueblo. Pero después de lo que había visto, después de haber sentido ese terror puro, sabía que ella estaba diciendo la verdad. «Está bien, señora», dijo Roberto. «Le prometo que no volveré a pasar por ahí de noche. Buscaré otra ruta». La señora Licha pareció aliviada. «Así me gusta, joven. Tenga mucho cuidado. Y si puede, mejor ni siquiera pase por esos rumbos. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz». Roberto se quedó en ese pueblo todo el día, descansando, tratando de recuperarse del susto. Habló con la señora Licha un rato más, y ella le contó historias de otras personas que habían visto a la bruja. Historias que no terminaban bien. Eso solo aumentó el miedo de Roberto, pero al mismo tiempo lo convenció de que tenía que hacer caso a la advertencia. Cuando llegó la tarde, Roberto decidió que era hora de regresar a casa. Tenía que entregar el cargamento de maíz, pero después de eso se iría directo a su pueblo. Revisó un mapa y encontró otra ruta que lo llevaría a su destino. Era más larga, le tomaría como 2 horas más, pero valía la pena. No pensaba arriesgar su vida por ahorrar tiempo. Salió del pueblo cuando todavía había luz, alrededor de las 5 de la tarde. Su plan era hacer la entrega y luego llegar a casa antes de que oscureciera. Todo parecía estar bajo control. Manejó tranquilo, siguiendo la nueva ruta que había planeado. El paisaje era diferente, había más pueblos en el camino, más movimiento. Eso le daba tranquilidad, pero las cosas no salieron como Roberto esperaba.
La entrega se retrasó. El señor que recibía el maíz no estaba en su casa, y Roberto tuvo que esperar casi 2 horas hasta que llegó. Cuando finalmente terminó de descargar el maíz, ya eran casi las 8 de la noche. El cielo se había oscurecido completamente. Roberto se subió a la camioneta y miró el mapa de nuevo. Si tomaba la ruta larga que había planeado, llegaría a su casa pasada la medianoche. Estaba cansado, agotado de no haber dormido bien la noche anterior, y entonces pensó en la ruta corta, en el camino de terracería que conocía tan bien. Por ahí llegaría a su casa en menos de 2 horas. Se quedó pensando un momento. Las palabras de la señora Licha resonaban en su cabeza. No vuelva a pasar por ese camino de noche, nunca más. Pero Roberto se dijo a sí mismo que tal vez había sido su imaginación, que tal vez había estado muy cansado y su mente le había jugado una mala pasada. Además, ¿qué probabilidad había de que volviera a ver a esa cosa? El camino era largo, y lo más seguro es que no pasaría por el mismo punto exacto. Fue una decisión fatal. Roberto decidió tomar el camino corto. Se convenció a sí mismo de que todo estaría bien, de que llegaría rápido a casa y podría descansar. Encendió la camioneta y se dirigió hacia el camino de terracería. Al principio todo parecía normal. El camino estaba oscuro como siempre, pero Roberto lo conocía bien. Encendió el radio y esta vez sí captó una señal débil. Una estación tocaba música norteña y eso le ayudaba a sentirse menos solo. Manejaba con cuidado, evitando los baches más grandes. Llevaba como media hora en el camino cuando comenzó a sentir que algo no estaba bien. Era una sensación extraña, como si algo pesado estuviera en el aire. El ambiente se sentía denso, opresivo. Roberto trató de ignorarlo y siguió manejando, pero la sensación no desaparecía. De repente, escuchó un ruido sordo arriba de la camioneta, como si algo hubiera caído sobre el techo. El impacto fue tan fuerte que la camioneta se sacudió. Roberto pisó el freno instintivamente y la camioneta se detuvo en medio del camino. Su corazón latía a 1000 por hora. Se quedó quieto en el asiento, escuchando. Durante unos segundos no hubo nada, solo silencio. Pero entonces escuchó algo más, un rasguño, como si algo estuviera arrastrándose sobre el techo de metal de la camioneta. Rasguños lentos, deliberados que iban de adelante hacia atrás. Roberto sintió que el pánico lo invadía. Sabía que tenía que ver qué era, pero al mismo tiempo tenía terror de asomarse. Con manos temblorosas, bajó el vidrio de la ventana y sacó la cabeza un poco para mirar hacia arriba. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. Ahí, sobre el techo de su camioneta, estaba ella, la bruja. Estaba agachada, con las rodillas dobladas de una forma antinatural, mirándolo directamente. Sus ojos negros brillaban en la oscuridad, y su boca estaba abierta en esa mueca horrible que Roberto recordaba. Pero esta vez estaba diferente. Estaba más cerca, y podía ver más detalles. Su piel no solo estaba arrugada, también tenía grietas, como si estuviera a punto de romperse, y de su boca salía un líquido oscuro que goteaba sobre el parabrisas. Roberto metió la cabeza de vuelta a la camioneta tan rápido como pudo y subió el vidrio. No lo pensó, solo actuó por instinto puro. Metió primera y pisó el acelerador con toda su fuerza. La camioneta salió disparada hacia adelante, pero sintió el peso arriba. Ella seguía ahí. Manejaba a toda velocidad por el camino oscuro, esquivando baches como podía. Podía escuchar los rasguños sobre su cabeza, ese sonido horrible de uñas contra metal. Y entonces escuchó su voz. Era un susurro rasposo que de alguna manera se metía dentro de la cabina. «Roberto», decía la voz, «Roberto, ya eres mío». Él gritó y sacudió la cabeza tratando de sacar esa voz de su mente. Siguió manejando, más y más rápido. Tenía que quitársela de encima. Tenía que escapar, pero entonces, en su desesperación, no vio el bache. Era uno grande, profundo, justo en medio del camino. Para cuando lo vio, ya era demasiado tarde. La llanta delantera cayó en el hoyo con un golpe brutal. Roberto escuchó el sonido de algo rompiéndose, y la camioneta se inclinó hacia un lado.
Había caído en el bache y no podía salir. Las llantas giraban, pero la camioneta estaba atorada. El motor se apagó. Y en ese silencio repentino Roberto escuchó que el peso sobre el techo desaparecía. Ya no había rasguños, ya no había nada, pero sabía que ella no se había ido. Lentamente, muy lentamente, volteó a mirar por el parabrisas. Ahí estaba, parada justo enfrente de la camioneta, a menos de 2 metros de distancia. La luz de los faros la iluminaba completamente, y Roberto pudo verla en todo su horror. Era más horrible de lo que recordaba. Su vestido estaba rasgado y sucio, manchado con algo que parecía sangre vieja. Sus brazos eran demasiado largos, y sus dedos terminaban en uñas largas y negras, pero lo peor era su cara, esa cara retorcida por algo que ya no era humano. Ella lo miraba directamente, y en sus ojos vacíos había algo que parecía satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. Levantó una mano lentamente, con esos dedos largos extendidos hacia él, y abrió la boca. De su garganta salió ese sonido otra vez, esa risa aterradora que mezclaba dolor con locura. Roberto intentó arrancar la camioneta de nuevo, pero no respondía. Giró la llave una y otra vez, pero el motor solo hacía un clic. Estaba muerto. Estaba atrapado. La bruja comenzó a caminar hacia la camioneta. Cada paso era lento, saboreando el momento. Roberto buscó algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero no había nada. Estaba completamente indefenso. Ella llegó hasta la ventana del conductor y puso su mano contra el vidrio. Roberto podía ver las líneas oscuras en su piel, las grietas que parecían extenderse como telarañas. Y entonces, ella comenzó a golpear. No eran golpes fuertes, eran suaves, casi delicados, pero cada uno enviaba una vibración que Roberto sentía en los huesos. El vidrio comenzó a agrietarse. Líneas delgadas aparecieron en la superficie, extendiéndose desde donde ella golpeaba. Roberto se recargó contra la puerta del otro lado, tratando de alejarse lo más posible, pero no había a dónde ir. El vidrio se rompió con un sonido agudo, y la mano de la bruja entró a la cabina. Sus dedos se extendieron hacia él, buscándolo. Roberto trató de agarrar la manija de la otra puerta, pero la mano lo alcanzó. Sintió esos dedos fríos cerrarse alrededor de su cuello, y su fuerza era imposible. Era como si una prensa de metal lo estuviera apretando. Trató de gritar, de pelear, de hacer algo, pero no podía. La fuerza de ella era demasiado. Lo último que vio fueron esos ojos negros mirándolo fijamente, y lo último que escuchó fue esa risa horrible que llenaba toda su cabeza. Al día siguiente, un grupo de campesinos que pasaba por el camino encontró la camioneta. Estaba atorada en el bache, con la ventana del conductor rota y vidrios por todos lados. Llamaron a las autoridades inmediatamente. Cuando llegaron, encontraron a Roberto dentro de la camioneta. Estaba en el asiento del conductor, con los ojos abiertos mirando hacia adelante. En su cuello había marcas oscuras, como si alguien lo hubiera agarrado con mucha fuerza. Los dedos dejaron señales profundas en su piel. Los investigadores no pudieron explicar qué había pasado. No había señales de que alguien más hubiera estado ahí. No había huellas alrededor de la camioneta. No había testigos, nada que explicara lo sucedido. El caso quedó como un misterio sin resolver. Pero la señora Licha, cuando se enteró de lo que había pasado, solo movió la cabeza tristemente. Ella sabía qué le había ocurrido a Roberto. Sabía que no había hecho caso a su advertencia, y sabía que la bruja del camino había cobrado otra víctima. Desde entonces, los que conocían la historia comenzaron a evitar ese camino de noche. Algunos dicen que todavía se puede ver a la mujer del vestido oscuro parada en la orilla de la carretera, esperando a que otro viajero solitario cometa el error de detenerse a preguntar si necesita ayuda. Y cuentan que en las noches más oscuras, cuando no hay luna ni estrellas, se puede escuchar una risa lejana que viene desde ese camino de terracería. Una risa que hiela la sangre de cualquiera que la escuche. La risa de algo que no es humano, algo que sigue ahí, esperando en la oscuridad. Roberto nunca llegó a casa esa noche.
y su historia se convirtió en una advertencia más para todos aquellos que viajan por los caminos solitarios de Tabasco. Una advertencia de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación y que es mejor no buscarlas. Porque una vez que te encuentran, ya no hay escape.